buenos días a todos nuestros amigos que el día de hoy nos honran con su presencia. Vamos a platicar el día de hoy de un tema de un interés, vaya, impresionante. Vamos a platicar de algo que estamos empezando en este 2022 y es grato para mí informarles que van a estar en este pequeño webinar dos expertos en dos materias muy importantes, como es el tema del Sacisopa y el tema medioambiental. Primeramente agradecemos su presencia a todos nuestros amigos y también, por supuesto, todo esto agradeciendo a nuestro CEO, la licenciada Celia Moscosa, un servidor, licenciado Miguel Alonso. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a platicar de un tema, como bien les comentaba, de pero gran interés. Staff, por favor, si es tan amable de colocar dentro del chat el correo de contacto para cualquier pregunta que ustedes vayan a tener posterior al webinar, y también por favor coloca nuestra página web si fueras tan amable, y también estamos atentos a que usted ponga nos dé el acceso para que ya todos podamos estar aquí. Permítanme presentarles a la ingeniero Luz, que el día de hoy, como bien nos comenta, va a estar platicando con nosotros en temas ambientales. La ingeniero Luz es ingeniero en tecnología ambiental, así que al decir tecnología ambiental estamos hablando de toda la amplitud en materia ambiental. Egresada de aquí, de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, ¿no? Con mucha honra para la ingeniero, y les puedo comentar que su amplia experiencia en temas ambientales es todo lo relacionado con cédulas de operación anual, impactos ambientales en todas sus modalidades, sus informes, lo que también tiene que ver con informes preventivos, amplia experiencia en temas relacionados con aguas residuales, también por supuesto con remediaciones de sitios estatales, federales. Caray, si sigo hablando de su amplia experiencia, estaremos llevándonos una gran parte de este webinar. También está con nosotros el ingeniero, y va a estar con nosotros el ingeniero Mar de la Cruz. El ingeniero Mar de la Cruz, uno de esos ingenieros de otra de las empresas, que también está con nosotros y va a platicarnos de un tema importantísimo, como es el Sacisopa. Entonces, esto para mí es reconfortante, porque si bien ustedes pueden percibir, son dos elementos de gran interés para todos los que están en este webinar. Y les voy a decir por qué. Estamos muy ocupados ahorita pensando la reforma fiscal, cómo viene, qué es lo que viene, las consideraciones de la facturación 4.0, todas las modificaciones que trae el Código Fiscal de la Federación, misceláneas, etcétera. Pero también tenemos que tomar en cuenta algo vital e importante que tiene que ver con la obligación que ya traemos desde un par de años atrás, que es el sistema de administración Sacisopa. Hay uno de los puntos que me gustaría a mí comentarles. Básicamente, en esta presentación ustedes pueden ver algunos temas contextuales que vienen a darnos certidumbre sobre el posicionamiento del hacer qué dentro del tema de mi Sacisopa. Principalmente nos hemos hecho muchas preguntas en temas de Sacisopa. Una de las preguntas básicas es: ¿quién se tiene que regularizar?
¿no? Aunque ya sabemos que esta obligación la traemos desde hace 3 años hacia acá, pero todavía hay incertidumbres de que, oye, ¿quién se tiene que regularizar? Véanlo dentro de nuestra presentación, que de acuerdo al propio artículo 3 nos indica, a ver, los lineamientos son de observancia obligatorio para los siguientes regulados. ¿Por qué fue importante colocar esa parte de obligatoria? Bueno, básicamente tiene que ver porque quién realmente lo debo de hacer. Son 3 posiciones importantes en las cuales vamos a estar platicando ahorita. Una de ellas es expendio de gas natural, sí o sí. Otra es distribución, expendio del público de gas licuado del petróleo, gas LP. Y el tercero, que es donde nosotros nos vemos involucrados de manera fuerte, que es distribución y expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio comúnmente llamadas gasolineras. Entonces, dándole esa parte de interés en que, ok, ya sé que estoy total y completamente obligado a hacerlo. Yo ya sé que ya conformé un sistema de administración. Yo ya sé que ya lo dictaminé. Inclusive yo ya sé que ya lo ingresé ante la agencia. Inclusive ya tengo la parte resolutiva donde me dicen, ok, inicia con la implementación. Viene esa parte interesante del ciclo de la implementación. ¿Qué tengo que hacer con ese ciclo de implementación? Bueno, la parte con mayor fuerza en el tema de la implementación, claro es que vean este ciclo de 5 elementos súper importantes. Mis obligaciones, ¿qué me obliga a hacer qué dentro del sistema de administración? ¿No? Tengo que tener una autorización para la implementación del sistema de administración, sí. Por instalación, sí. ¿Que es por permiso PL? Sí. ¿O por permiso DIS? ¿O por permiso TRA? Sí. ¿No? Debo de entrar en un tema de implementación del sistema. En un año calendario, sí. Tengo que revisar qué dice mi resolutivo final. Tengo que hablar también de auditorías internas, revisión por la dirección, desarrollo de informe de desempeño, semestrales, anuales. Y después de eso, en un plazo no mayor a 2 años, tengo que entrar a un esquema de auditorías externas por un tercero autorizado. Pero ese es ese ciclo completo de la implementación. Ese ciclo completo de la implementación es donde tenemos que entrar en una sensibilidad de decir, ok, y ya me llegó, ¿y qué hago? Si ya sé lo que voy a hacer dentro de 2 años, pero ¿qué es lo que voy a hacer el día de hoy para que esta condición pueda realmente ayudarme a estar, ¿no? En esa congruencia. Entonces, staff, si le van permitiendo, por favor, el acceso al ingeniero Omar para que pueda él platicar con nosotros, sería extraordinario, ¿no? Porque ya ahorita vamos a hacer un par de preguntas de interés, ¿no? Un par de preguntas que tienen que ver muchísimo con ese grado de conocimiento para que nos vierta a todos y cada uno de nosotros. Entonces, fíjense que dentro de ese ciclo estamos muy, muy interesados y muy involucrados en una situación de ¿por qué los regulados se resisten a la implementación de esa ISOPA? Fíjense que es una pregunta que nos viene todavía a la mente. Si ya tengo una autorización por parte de la agencia, si la agencia ya me hizo el conocimiento, implementamelo, ¿por qué me resisto a realizar ese tipo de actividad? Si está por ahí, por favor, con nosotros, ingeniero Luz y el ingeniero Mar, si no, por favor, hágalo pasar ya al escenario, si fuera tan amable. Pues sí, en lo que yo termino de conversar este slide, ¿no? Fíjense que me pongo a pensar en estos 5 puntos de gran interés para todos los que estamos aquí en este webinar. Uno, y el más básico, pues es que desconozco ya que yo obtuve mi autorización. Yo no sé que ya la tengo, pero entramos en un principio muy legal, que el desconocimiento de la ley no me exime, ¿no?, de la obligación que tengo para con ella. Entonces, desconozco y no sé que ya debo implementarlo. Ahora, ese es en el peor de los escenarios, sería uno de los elementos que
pero ya está listo para que lo lleves a cabo. Pero viene otro más sensible que tiene que ver, desconozco cómo se implementa el sistema y eso es muy básico, les comento. Porque esa parte básica consiste yo lo conformé hace 2 años, se tardó mucho la agencia en entregarme mi autorización y de repente cuando entro en la implementación, wow, ya no recuerdo de qué hablaban los 18 elementos. O dentro de esa modificación que hubo de 2 años a la fecha, hablando de un tema por exagerar, que fue, lo ingresé para su autorización en el año 2020 y estoy ahorita en 2022 y apenas me está llegando. Bueno, tengo que volver a retomar todos los elementos y ver todas las modificaciones normativas que tuvo la legislación que interviene dentro del elemento 3 del SACISOPA, y por eso vamos a hablar también del tema ambiental. Fíjense que la importancia de este punto es no le dan la debida importancia, decir, bueno, es un trámite más, no pasa mucho, etcétera, etcétera, ¿no? No tienen tiempo, no tengo tiempo, con más calma, después lo voy a decir. El problema es que va pasando el tiempo, va pasando, y llega un momento en que, wow, ya tengo 1 año, no he hecho informes, reportes, no he hecho nada, pero hay que empezarlo a hacer. O se confían, como les digo, pues tengo 1 año para implementarlo, pero para poder documentar todo esto, lleva un grado de expertise, un grado de experiencia, un grado de consolidación y sobre todo un grado de compromiso con el sistema, porque para eso hay un responsable técnico. Mi querido ingeniero Omar, me gustaría que nos dijeras aquí a todos nuestros amigos presentes, de los 5 elementos que estamos viendo ahorita de la resistencia de la implementación del SACISOPA, ¿cuál es el que consideras que tiene ese mayor índice de inquietud porque sucede? Y bueno, y por supuesto, cómo se está resolviendo hoy día. Por favor, ingeniero. No te escuchamos, ingeniero. Listo, Lick, creo que Listo. ya me escucho, sí, gracias. Le comentaba que derivado de principalmente lo que hemos visto en el sector es principalmente que no le dan la importancia debida. Aquí el tema es que el regulado lo ve como un trámite más, o sea, que es un requisito más. Al principio siempre era, me vas a entregar mi carpeta y la vas a dejar ahí en un estante donde pues solamente estoy cumpliendo con un requisito. Entonces es básicamente esta importancia de lo que es el tema de implementación SACISOPA, que lo ven de esa manera, que es un trámite más, es un trámite que se va a quedar empolvado cuando, bueno, pues con los clientes que nosotros tenemos acercamiento, se les hace un gran énfasis en que si la implementación SACISOPA va a ser durante todo el tiempo de vida de su estación de servicio. O sea, a partir de que fueron emitidas las disposiciones administrativas y esta parte de lo que es la conformación y la regularización para la obtención de la CUR y la autorización para la implementación del SACISOPA, la mayoría de los regulados piensa que solamente es eso, el trámite, que solamente se tenía que hacer, un trámite más con el que deberían de haber cumplido, pero pues lo ven así como tal, no le dan esa importancia de que es una herramienta que les va a ayudar a salvaguardar toda la operación de la estación de servicio y que es una herramienta que es benéfica para el cliente, para su forma de operar. Más bien, en cambio, es un tema complejo, pero creo que ese es el principal objetivo, el tema de que no se le da una importancia debida. Qué interesante cuando platicamos de que no se le da la importancia de vida y de momento deja de existir un elemento propio de convictivo, es decir, si existe un representante técnico, el cual está siendo autorizado, que es el responsable ante la agencia de llevar a cabo la actividad, ¿no? Y se sobrepone, claro, el representante legal a todas esas consideraciones, mis queridos amigos, todos los que nos están escuchando, importante, sí implementenlo, sí háganlo, sí ejecútenlo. Si llegan a tener dudas, pues existen expertos en la materia. Digo, uno de nuestros grandes expertos es el ingeniero Omar de la Cruz, para que puedan ahorita vaciar sus preguntas que tengan al final de esa charla, para que podamos conversar al respecto. Fíjense que hay uno de los puntos que también a mí me llama la atención en el tema de las actividades clave para la implementación de SACISOPA. Esas actividades claves es del cúmulo de
actividades que hago, dime cuáles son mis actividades clave para que sepa al menos cuáles son esas básicas que sé que es una ramificación como que sea la punta del iceberg, mi estimado ingeniero Omar. Me gustaría que nos conversaras un poquito y nos comentaras sobre esas actividades clave de Sasisopa, por favor. Claro, claro. Básicamente dentro de los diferentes elementos que estructuran los 18 de lo que es ASISOPA, el tema principal es el de designación de recursos. Se tiene para la implementación del ASISOPA debidamente implementado en cada una de las estaciones de servicio, pues se tienen que designar recursos, ya sean recursos económicos, recursos humanos o recursos materiales para tener una debida implementación. El segundo de eso es que la base medular para realizar esta implementación es como tal el programa que se dio a conocer ante la ASEA, que es el que nos autorizó tanto la unidad de verificación certificada como el segundo visto bueno que nos da la agencia. Con base a esto, pues es básicamente, tienen mucha confusión aquí el sector, porque me dicen, sabes que mi sistema de administración fue ingresado en 2019. Y digamos que de acuerdo a la fecha, recuerden que este ingreso fue de acuerdo a un programa que la propia agencia lanzó para subirlos a la plataforma. Entonces se tomaron como tiempo medida los 90 días que teóricamente la agencia se iba a tardar en autorizarnos. Entonces, si empezaron o ingresaron su sistema de administración en julio del 2019, teóricamente a diciembre más o menos, porque son días hábiles, iban a empezar la implementación de lo que era SASISOPA. Pero ese desfase, pues ellos no tienen como claro, o sea, tomen como referencia el día en el cual son autorizados por la dependencia. A partir de ese día comienza su programa de implementación. Esta es otra parte también que pues muchos regulados ni siquiera están enterados de que su sistema ya está autorizado por la dependencia y a partir de ese día en que son autorizados por la dependencia empieza a correr su implementación, empieza a correr ese año y en la prevención, una de los requisitos que dice ya como tal la autorización es que tienes que hacer un informe semestral. El anual viene en las disposiciones administrativas, está muy enmarcado, pero la agencia te dice, te autorizo, pero a los 6 meses requiero que me hagas un informe de desempeño para ver cómo vas y no lanzarme hasta el año por si hay algo que corregir, sino a los 6 meses tú entrégame un informe de acuerdo a tu programa de, una vez que te autoricé, empieza a ejecutar tu programa de implementación como día uno y empieza ahí a correr el año de implementación como tal. También aquí pues es básicamente que hay un organigrama corto en las estaciones de servicio. ¿A qué nos referimos? Que tal vez solamente hay un gerente, no tienen algún auxiliar administrativo, no tienen algún facturista, no tienen a un responsable de mantenimiento, sino es un organigrama demasiado corto. Entonces, pues como son demasiadas actividades para la implementación, pues no se pueden designar. Entonces, el involucramiento del representante técnico, que es el gerente o responsable de la estación de servicio, aumentan pues como tal sus responsabilidades. Entonces es una sobrecarga de trabajo. Y bueno, pues es que falta también de monitoreo, pues como es una sola persona, es una sola supervisión, pues se dejan, ya sea se postergan las actividades o como tal, pues hacen un monitoreo constante del tema de la implementación. Y pues también el tema de la documentación de actividades, el tema de que no se crean la trazabilidad de la documentación de las evidencias. Es muy importante aquí ya que como tal se generan, lo importante de esto, Lick, es que en la auditoría se se van a auditar lo que son las evidencias. Entonces, durante toda la implementación son formatos. A final de cuentas, lo que tenemos aquí son formatos. Lo que ustedes les entregamos o lo que tienen en sus manos son formatos. Al momento de empezar a vaciar información en esos formatos se convierten en registros. Y esto es lo que nos van a revisar en la auditoría, ya sea en una auditoría interna o en una auditoría externa. Entonces, se crean estas evidencias. A lo que nosotros les llamamos trazabilidad es al tema de generar un registro y supongamos que de un mantenimiento, nos dan una factura de un mantenimiento a un dispensario. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es básicamente, lo que hacemos es, sacamos lo que es la requisición de documentos para generar este mantenimiento al dispensario, se documenta este registro, se genera el mantenimiento, se genera el registro correspondiente y también lo hacemos en la bitácora. Entonces, a esto se le llama trazabilidad. Desde que nació el tema de una requisición para realizar ese mantenimiento, desde que
tenemos documentado en una bitácora que se ejecutó esa actividad y tenemos cómo comprobar esa actividad a través de facturas, a través de reportes de mantenimiento, a través de un reporte propio del proveedor que nos hizo ese mantenimiento, y eso es lo que revisamos en la auditoría, que todo lo que nos dice el sistema de administración, vuelvo a revisar, se realizan los registros y estos registros nos crean una trazabilidad, un histórico de esa actividad. Entonces, eso también es muy importante porque eso es lo que se revisa en la auditoría. Algo muy importante que comentaba el licenciado Miguel hace unos momentos, el tema de la auditoría a los 2 años. Esa auditoría es por un tercero autorizado. Entonces, este tercero autorizado va a ser muy minucioso al momento de revisar todas estas evidencias y se basan principalmente en la trazabilidad, porque se van al histórico. Ellos cómo revisan o cómo comprueban que lo que usted está documentado en un registro, pues es real, pues con toda esta trazabilidad. Van revisando paso por paso y para eso es que también tenemos que hacer las auditorías internas para ir revisando qué vamos a reforzar en esa auditoría, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Si el personal sí se está involucrando, si se está generando la trazabilidad de manera adecuada, si los registros están llenados de manera adecuada, porque también es una de las deficiencias principales, que el personal desconoce lo que es el sistema de administración, ya sea porque pues no están muy relacionados a lo que es un sistema de calidad, un sistema de administración, entonces tienen estas deficiencias, no saben qué es la información que va a ser vaciada, lo hacen a interpretación. Más sin en cambio, recuerden que lo básico que tenemos en el sistema de administración es lo que necesitamos para cumplir. Entonces, mucho ojo con el tema de qué es lo que documentamos, porque va a ser revisado por es como su verificación de la norma 5 para que sea muy entendible. Van a ir a revisar el grado de cumplimiento del SACISOP, en este caso va a ser de sus disposiciones administrativas, y pues van a ser de los 18 elementos a los 2 años, esto es el año de mi implementación y teóricamente otro año corrido, cómo está funcionando el sistema de administración. Fíjense, mis queridos amigos, qué interesante lo que nos comenta el ingeniero Omar de manera sucinta, porque veo el grado de interacción y de compromiso del representante técnico con absolutamente todos los procesos, ¿no? Entonces, eso me lleva a hacerte una pregunta, ingeniero Omar, porque bien sabemos que ya vimos el deber ser. A ver, ¿qué pasa con ese deber ser? ¿Qué sucede con el deber ser? Bueno, tenemos que hacer como actividades claves esto. Pero, por favor, ayúdanos a que nuestros amigos que hoy nos están acompañando en este webinar puedan percibir esos errores más comunes en el tema de la implementación del SASI SOPA. Claro. Como primer punto tenemos el tema de que no se ejecuta en tiempo y forma. Regresándome a un punto anterior que les comentaba que en muchos regulados ni siquiera tienen acceso a su OPE o no dan una revisión continua a lo que es la plataforma de OPE de ASEA. Entonces ahí no han visualizado la notificación de que ya son autorizados para la implementación. Entonces hay un desfase importante con respecto a la presentación de los informes, ya sea el informe semestral o el informe anual. Entonces es uno de los principales errores que nos hemos detectado principalmente con los regulados. Ahora, no se, derivado de este primer punto, pues por ende no se ingresan los reportes en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir en tiempo? Obviamente, pues de acuerdo, recuerden, una vez que somos autorizados, es el día 1 de empezar la implementación del programa anual de implementación. Es nuestro día 1 una vez que nos autorizan. Y el tema de en forma, pues que por las prisas o por las prontitudes de querer cumplir con estas fechas de regularización del semestre y el año, pues los datos que metemos en los formatos son erróneos. Entonces, pues también no se presenta la información fidedigna o tal cual como es de lo que es cada una de las estaciones de servicio. No saben cómo llenar los registros, es algo que también comentaba anteriormente, no saben cómo es esta dinámica de cómo llenar los formatos, cómo ir retroalimentando estos formatos para convertirlos en registros y crear esta trazabilidad que ya comenté anteriormente. No se involucra al personal operativo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el tema del organigrama, por eso es que le dimos a conocer a la agencia el organigrama, para saber con qué personas cuenta cada una de las estaciones de servicio. ¿Qué es lo importante de esto? Designar, tenemos que designar responsabilidades, tenemos que designar actividades que nos pueda ayudar el personal operativo, que principalmente capacitaciones, transmisión de conocimientos, generación de registros, por ejemplo, el tema de las bitácoras de la recepción y descarga de pipas lo hace personal operativo. Y en muchas gestiones administrativas,
las bitácoras las llena el personal administrativo, cuando solamente hacen como una copia de una bitácora tal vez que se hace en una libreta del despachador que hace la descarga o del pipero, lo hacen en una libreta y posteriormente lo pasan a la administración, le dan el visto bueno y generan un nuevo registro. Entonces, ¿por qué duplicar registros cuando puedes capacitar bien al despachador, al que realiza la recepción y descarga de combustibles, y lo hace, solamente haces un registro y es fidedigno ese registro, los datos son correctos, son avalados, y ya que solamente el representante técnico, la alta dirección, se encarga de estar corroborando que estos datos son correctos. Entonces, eso es el SACISOPA, a eso te ayuda, a estar capacitando al personal, a estar involucrando al personal. Entonces, también ese es el tema de que no involucramos mucho al personal. No se delegan las responsabilidades y hay mucha carga de trabajo para el representante técnico. Entonces, no se ejecutan las actividades, no se ejecutan de manera adecuada porque es una sola persona la que está concentrando toda la información. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Que pues muchos sufren de este desconocimiento de que su sistema de administración va a ser evaluado por un tercero autorizado a los 2 años. 2 años a partir de la autorización por parte de la dependencia de gobierno. Entonces, sí es muy importante recalcar este punto que va a ser, vuelvo a repetir, no es un sistema que va a estar estático, no es un sistema que va a estar almacenado, empolvado ahí en el estante porque ya cumplimos, porque ya tengo mi dictamen, ya tengo mi autorización, ya tengo mi CUR. No, es un sistema dinámico, es un sistema que tiene que estar funcionando las 24 horas de operación de la estación de servicio porque controla todas las actividades de su estación de servicio. Entonces, muy puntual que consideren que en 2 años, una vez autorizados, van a tener que contratar los servicios de un tercero autorizado para que le revise que implementaron de manera adecuada el SACISOPA, aunado a esto de que pues se tienen que presentar los informes semestrales y anuales ante ASEA. Qué importante es identificar, uno, los elementos clave de la implementación. Dos, ¿cuáles son los errores más comunes que se están suscitando en el tema de la implementación de esta SOPA? Al final del día, recuerden que hay beneficios por implementar. Y ahorita me gustaría que lo dejáramos al final, ingeniero Omar, esos beneficios que tiene el regulado al hacer una implementación. Sí hay beneficios por su presentación, sí hay beneficios por la autorización, hay ciertos beneficios, pero ¿cómo accedo al beneficio haciendo qué? Algo que me llamó la atención y creo que a todos los que están aquí es designo y delego las actividades. Más sin en cambio también a veces el gerente tiene esa carga de trabajo en sus manos y esa responsabilidad y de repente ya no supervisa, considerando que ya debieron haber hecho las actividades. El tema es de que cuando entras a una auditoría interna y revisas el debido cumplimiento del sistema de administración, empiezan a haber desviaciones y el tema es de que ya tenemos el tiempo encima porque ya debemos haber realizado o haber hecho el reporte o tengo 3 días para hacerlo o empiezan a haber ciertas condiciones que no me permiten tener la tranquilidad porque en algún momento la agencia va a decir, a ver, este regulado en tal fecha le autoricé, tiene que entregarme el reporte y no lo ha hecho. Entonces hay muchas desviaciones ahí en ese tema. Por eso me gustaría hacerle la pregunta, ¿qué ventajas se tiene en la implementación bajo la guía? Bajo la guía de expertos, pero también me gustaría, ingeniero, que nos pudiera usted ayudar a tener esa visibilidad de si ya se me pasó el tiempo o lo tengo encima, hay opciones. Le puedo pedir a la autoridad, oye, dame una pequeña prórroga para poderte entregar el reporte en tal fecha. ¿Cómo se ha suscitado esa comunicación con la agencia de que acepta, no lo acepta? Está muy cerrada a ese tipo de opciones. Por favor, ingeniero. Claro, Lick, contestando esta última pregunta, pues básicamente, como la agencia se tardó demasiado tiempo en autorizar los sistemas de administración de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones administrativas, que reitero son 90 días hábiles, en realidad sí está siendo un poco flexible con respecto a presentar los informes hasta el día de hoy. Hay que aclarar eso. Hasta el día de hoy no ha sido como en el tema de exigente, donde pues se le recuerda al regulado que tiene que presentar estos informes de desempeño. Más sin en cambio, pues sí es, vuelvo a repetir, el tema de que pues obviamente como nos estamos regularizando ante ASEA, que es la dependencia de gobierno federal que nos está pues regulando en el sector,
pues tenemos que presentar, creo yo, todos los informes en tiempo y forma. Entonces, sí es el tema de muy importante. Ahora, ¿qué estrategias nosotros ofrecemos? Es básicamente presentar el informe lo antes posible. Si el regulado ya lleva algunos meses, hemos tenido casos de hasta años que van retrasados con respecto al tema de la implementación, el plan de trabajo es atacar esa cuestión y presentar los informes de desempeño lo antes posible. Es toda la información se recopila, se corrobora que toda la información esté correcta. A través de la asesoría técnica de nuestro personal, vamos solicitando la información, se van checando toda la información, se genera toda esta documentación y trazabilidad para presentar ante la autoridad y posteriormente se hacen estos ingresos. Ya el tema que hacemos nosotros ya con el cliente para este tipo de estrategias es irlos capacitando de manera adecuada. ¿Por qué? Porque les enseñamos a hacerlo, cómo implementar su sistema de administración en su estación de servicio. Ya cuando es esta parte es cuando el cliente ya ve el alcance completo de lo que es una implementación de SaaS y SOPA, que es muy amplio. Entonces es una parte donde el cliente de verdad ve los beneficios de este servicio, de que lo estamos asesorando constantemente, de que le estamos reportando constantemente el porcentaje de avance, todos los objetivos que se están cumpliendo, todos los formatos y registros que se están generando, toda esta trazabilidad, entienden un poquito más y lo ven más como un beneficio ya para la estación de servicio. Porque si lo dicen, oye, es un gasto, es un tema que pues la verdad no necesitamos, pero en realidad vuelvo a ser un ejemplo muy claro, el tema de requisitos legales, que es el elemento número 3, donde tenemos todo el listado de todos los requisitos legales que nos aplican como estación de servicio, incluidos locales, municipales, estatales, normas de STPS, normas de Semarnat, normas de Segov, normas 1C, normas de ASEA que nos aplican a la estación de servicio por las actividades que ejecutamos. Y ahí vienen unos plazos. Entonces, esta es una herramienta muy fundamental para ustedes porque ya no es necesario que venga un proveedor, ya no es necesario que venga o me esté hablando mi proveedor de limpieza ecológica de, oye, ya te toca tu limpieza ecológica. No, porque es un calendario donde ya me dices, de manera trimestral yo tengo que estar haciendo esto cuestiones. Yo de manera semestral tengo que estar dando mantenimiento a las instalaciones eléctricas. De manera cuatrimestral tengo que estar dándole mantenimiento a las señalizaciones verticales y horizontales de la estación de servicio. Entonces, estos son grandes beneficios de que le aportamos al cliente para que vayan visualizando y vayan conociendo lo que es la implementación SaaS y SOPA, sepan cómo hacerlo y que en realidad saquen mayor jugo a la implementación, sabiendo cómo hacer suyo y cómo sacar los mayores beneficios de la implementación para el desarrollo de las actividades dentro de la estación de servicio. Lo interesante de todo esto, como bien nos dice el ingeniero, nos estaba conversando, es, trabajas con un programa sobre tiempo, o sea, ahorita ya es básicamente está trabajando sobre los tiempos, pero afortunadamente, como dice el ingeniero, de la mano de expertos puedes llevarlo a cabo. Si te sientas en hacer la actividad, empezamos en el tema de cuáles elementos son los que realmente se están cumpliendo de manera correcta, porque al final ya es un informe que se le da a la parte de la autoridad. Los errores por la premura, sin el conocimiento técnico para realizar tal o cual actividad, el resultado esperado no vendría siendo dentro de lo que realmente conlleva la implementación propia del sistema de administración y la gran parte que yo creo que ponderan es el incumplimiento ante una autoridad que me regula, ¿no? Entonces, Correcto. yo creo, ingeniero, que también, tomando en cuenta lo que nos acaba de mencionar hace un momento, el elemento 3 del SASISOPA, es decir, existen además de que debo de implementar, estar visualizando las regulaciones aledañas propias a la estación, como tiene que ver ciertos cumplimientos municipales, ciertos cumplimientos también federales, estatales, municipales, pero algo que me llamó la atención también es el tema medioambiental. Por eso es que este webinar está combinado de esa manera. Hablamos del tema del SASISOPA, hablamos de ciertos objetivos, del cumplimiento, de que sí se puede resolver en el tiempo, por supuesto, con manos a la guía de expertos en la materia, pero también no olvidar que también hay elementos adicionales que no debemos de perder de vista. Pero me gustaría, como lo venía comentando hace un momento, ingeniero Mar, esos incentivos del sistema. Por favor, ayude a nuestros buenos amigos que nos están escuchando
a recordar esos incentivos de tener el sistema ya en esa fase de implementación. O sea, ¿qué beneficios tendría? Ya vimos errores, ya vimos puntos claves, ya vimos que es una obligación, pero además de eso, también hay incentivos, ¿cierto? Sí, es correcto, licenciado. Ahí básicamente en el slide que tienen en su pantalla es un resumen de básicamente lo que nos dice la autoridad en caso de estar regulados de manera adecuada. Entonces, los primeros dos pasos es el tema de, pues, la tramitología, que es el registro y la autorización del SAISOPA. Entonces, de esto, pues ya nos dicen que son 2 años de beneficio de que la autoridad no te visite, de que no te haga una inspección de manera extraordinaria. Pasamos al tercer nivel, que es donde la mayoría ya de estaciones de servicio se encuentran el día de hoy, que es la implementación. Entonces recuerden, son 2 años, 2 años. Una, cuando te autorizan, empieza a correr tu año de implementación, sigues corriendo tu sistema. Recuerden, esto es durante todo el tiempo de vida de la estación de servicio y a los 2 años que yo les comentaba, pues van a ver el tema de cómo resultan de su auditoría por el tercero especializado y en caso de que salgan ok, pues son otros 2 años. Y por el tema de la mejora continua derivado de esa auditoría externa y que hagamos mejoras al sistema, es un año más donde la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Nos está reportando que estás trabajando de manera adecuada, todos tus reportes son adecuados, estás implementando, estás generando trazabilidad, estás generando un beneficio del SACISOPA en tu estación de servicio. Entonces, si hacemos una sumatoria, son 5 años donde estamos exentos de que la autoridad nos visite porque estamos regulados en tiempo y forma. Lo importante y lo interesante de una debida implementación del sistema de administración es la tranquilidad de los regulados, porque bajo esa tranquilidad yo sé perfectamente que tengo un sistema que está corriendo y me sirve como evidencia del debido control en tres aspectos: seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Esto nos debe de quedar claros a todos nuestros amigos que están aquí escuchándonos, porque comentando de que existe un elemento en el cual debo tener la vinculación total y completa de las regulaciones en las cuales se encuentra vinculada la estación de servicio. Al principio de este webinar comentaba, tenemos obligaciones ante la Secretaría, ante el SAT, tenemos ciertas obligaciones ante la Comisión Reguladora de Energía, tenemos obligaciones ante Profeco, tenemos obligaciones ante la Secretaría de Economía, tenemos ciertas obligaciones propias que se tienen que identificar en el rubro correspondiente. Y qué mejor mano de expertos para saber exactamente en qué momento debo de hacer qué, o actualizar qué, o mejorar qué, para que pueda yo tener la evidencia de la mejora continua de mi sistema de administración. Aunado a eso, el saber que existe, porque hay una regulación, ya fue publicada y está corriendo, como el tema que hoy día nos ha preocupado a muchos y muchos ya ocupados en ello, en el tema de controles volumétricos para este 2022, pues caray, debe de estar dónde, cómo lo registro, en qué momento lo audito, quién va a ser el responsable. Son esas preguntas propias que nos tenemos que hacer, pero en algún momento, y más ahorita que estamos conversando esto, es decir, ¿de verdad me tengo que hacer estas preguntas? Sí, porque está dentro del sistema. Qué importante es poder hacer las consultas y por favor, cualquier duda o pregunta, tienen el correo electrónico que se los pusimos al principio. Y ahorita me gustaría pasar tomando, hilando el elemento 3 del SACISOPA, en el tema regulatorio como veníamos platicando, entrar al esquema de decir, ok, y en tema medioambiental, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el aspecto medioambiental? Para que podamos realmente entender en qué parte o en qué posición nos encontramos, ¿no? Porque, ok, yo debo de contar con una autorización en materia de impacto ambiental, pero hay muchas dudas todavía. Oye, mi autorización en materia de impacto ambiental la tuve estatal, la tuve antes de que se publicara la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se me autorizó el impacto ambiental en aquel tiempo por una entidad y dejé de cumplir, o ni recuerdo si había condicionantes para que cayera en firme la autorización. Todos esos elementos creo que son importantes que también los consideremos, porque en algún momento la agencia avisó, publicó, le hizo saber a los regulados: oye, te tienes que regularizar. En razón de esto, me gustaría, por favor, ingeniero Luz, si fuera tan amable, de comentarle a todos nuestros amigos que están aquí
presentes. En relación de esas obras y actividades que sí o sí requieren una autorización de impacto ambiental, no tan solo, ¿verdad? Para el tema, porque sí, aquí sería importante que quedara claro para todos nuestros amigos, no tan solo para la construcción, sino ya al momento de operar, porque hablamos de una mejora continua, de un constante protección al medio ambiente, que ese es el espíritu de de la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Entonces, por favor, ingeniero Luz, coméntenos un poquito sobre esa parte normativa donde nos hacen ver donde nos dice que debemos de cumplir con este impacto ambiental. No le escuchamos, ingeniero. Yo creo, staff, si nos ayudas para que podamos ya tener este audio, en lo que yo sigo aquí platicando con nuestros amigos. Ya tienes. Listo, una disculpa. Listo, hombre. No, por favor, adelante, ingeniero. A veces, yo que se comentaba también ahorita, fuera de esta parte donde nos muteamos todos para que puedan hacer el switcheo, que importante, la tecnología, ¿no? Rápido, cambias una diadema, el equipo y bueno, y ya estás otra vez activo, ¿no? Por favor, ingeniero, adelante. Ingeniero, otra vez tenemos falla, no se escucha su audio, si fuera tan amable de prender su micrófono. Porque ¿Listo? listo, ya, ahora sí ya le escuchamos. No le estábamos escuchando, se está friseando un poco. Yo creo que el sistema seguramente apagó Okay. el micrófono, por favor. Ya también Okay. nos dicen nuestros buenos amigos del evento que ya se escucha. Adelante, por favor. Bien, bueno, como comentaba con respecto a la autorización en materia de impacto ambiental, hay el cumplimiento a una normativa o reglamento en cuestiones de la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente. Estos artículos en sí y reglamentos, pues son derivados desde el año 1988, en el cual cualquier sector, independientemente del sector hidrocarburos, o sea, cualquier sector tuvo que haber dado cumplimiento en su momento para realizar cualquier actividad con respecto a un proyecto. Hablando del sector hidrocarburos, al momento del inicio de sus actividades, al igual como también en la operación y mantenimiento de sus instalaciones, tenemos que darle aviso a la autoridad, en este caso que ya es competencia de la SEA, cualquier actividad que se vaya a realizar en nuestra estación de servicio, contemplando que en su momento o en sus inicios contamos con alguna autorización en materia de impacto ambiental, ya sea en la modalidad que se haya emitido, modalidad en este momento que estamos hablando de un informe preventivo, el cual, más que un cumplimiento, es
en este tipo de estudios que se ingresaban a las autoridades competentes antes de que existiera la SEA y ahorita que existe la SEA, es dar una descripción de las actividades que nosotros vamos a realizar en cuestiones de ambientales. Aquí se considera tanto en materia de residuos peligrosos, en materia de emisiones a la atmósfera, en materia de aguas residuales, todo lo que pueda impactar al medio ambiente. Entonces, es muy importante que nosotros como, bueno, ustedes y nosotros como sus asesores, conozcamos la importancia de contar con una autorización de impacto ambiental y si ya contamos con ella, también darle el debido seguimiento y condicionantes de que en su momento se nos pudo haber emitido. Es más que nada el cumplimiento, tanto a los elementos, como también lo comentaban hace un momento, de algún elemento del SACISOPA, para que pues estemos regulados y pues estemos ahora sí que en la línea en cuestiones de materia ambiental en todos sus rubros. Qué interesante lo que nos dice. O sea, qué tan amplio es el tema. Es sorprendente qué tan amplio es el tema en el tema ambiental, en el tema, a ver, residuos, emisiones, aguas, y todo eso conlleva, bueno, el tener debidamente presentado ante la agencia el informe preventivo o el elemento en materia ambiental que me permita acreditar ante la agencia de que estoy regular en la parte ambiental. Y fíjese que aquí, viendo este slide donde forma parte de lo que nos está usted comentando, esa parte de abandono de estaciones de servicio, esa parte de la operación y mantenimiento de estaciones de servicio, me viene a la mente algo interesante que no me lo responde ahorita, me gustaría que me lo respondiera un poquito al final, porque ya bien sabemos que los tanques de almacenamiento tienen una vida útil en razón a una normativa para los efectos correspondientes de la sustitución del tanque, ¿verdad? Pero es una parte muy operativa, muy técnica de, entendemos que lo quito y pongo otro, pero me vino a la mente el tema de, ¿y qué pasa con ese tanque cuando lo voy a quitar? ¿Lo voy a disponer a quién? ¿Le informo en qué momento a la agencia, al Estado, al municipio, a la parte de protección civil? O sea, todas esas autoridades que en algún momento tenemos que avisarles porque estamos de alguna manera haciendo un impacto ambiental porque retiro un elemento de residuo porque en algún momento fue residuo y ya lo tengo que hacer una disposición. Qué interesante esa parte y me gustaría que esa la platicáramos un poquito más adelante, ingeniero. Ahora, tengo una pregunta y creo que va muy de la mano con esta lámina y me gustaría que nos hablara a todos nuestros amigos que están aquí al pendiente de este webinar. ¿Qué hacer si ya tengo una evaluación de impacto ambiental de un informe preventivo? O sea, ¿qué hacer si ya lo tengo? Platíquenos un poquito, ingeniero, por favor. Bien, Nick, con respecto a eso de que ya los regulados cuenten con una autorización en materia de impacto ambiental, ya haya sido en la modalidad de informe preventivo o de manifestación de impacto ambiental, es muy importante que cada uno de los regulados revise su autorización de impacto ambiental, ya que en su momento, ya sea por la dependencia que se las emitió antes de que existiera la SEA, pudo haber tenido algunas condicionantes de cumplimiento en tiempo y forma. ¿Esto por qué? Ya que cierto tipo de autorizaciones en materia de impacto ambiental salían sus resolutivos por ciertos periodos, los cuales nada más eran de 12 meses, nada más para la etapa de construcción, pero para ello venía una lista de condicionantes en la cual ya entraba la parte de operación y mantenimiento, así como también la etapa de abandono de sitio,
Entonces, es muy importante que cada uno de nuestros regulados, si ya cuentan con una autorización de impacto ambiental, es darle el debido seguimiento con respecto a sus condicionantes. Estas condicionantes son muy importantes cumplirlas, ya que en su momento, cuando la SEA les pida que les muestren su autorización, ellos van a, obviamente, verificar si las condicionantes fueron, se les dio el debido seguimiento, ya sea con ella, con la autoridad de la SEA o con la autoridad competente de su entidad federativa. Es muy importante que sí, les recomendamos mucho esta parte a ustedes como regulados para que podamos verificar estas condicionantes y ver en qué estatus están. Y en su caso de que pues si no se le dio el debido seguimiento, pues por eso también podemos realizar un oficio a la SEA para que ellos también nos puedan decir, ¿sabes qué? Te faltó cumplir con N condicionantes, pero igual tal vez las estaciones sí lo hacen, pero no le dieron el seguimiento dándole aviso a la autoridad. Porque sí, o sea, sabemos que como regulados debemos darle el seguimiento a todo lo que es en cuestiones de materia ambiental, pero tal vez en su momento no se le notificó a la autoridad y pues igual y ellos no lo saben. Pero sí, lo más viable es que verifiquemos nuestra autorización. Igual, cuando las condicionantes han sido liberadas, esta autorización de impacto ambiental ya está liberada en su totalidad y ya tiene una vigencia por la vida útil del proyecto. Entonces, es muy importante verificar esta información y, pues, hacer un diagnóstico de lo que sí tenemos y de lo que no. Es esa parte. Qué importante es el saber todas las actividades que hago adicionales. Es decir, ya tengo, no nada más me quedo con, ya tengo una autorización en materia de impacto ambiental, muy bien, la archivo. No, tengo que ver las condicionantes sobre las cuales se me autorizó, darle cumplimiento para estar debidamente regular, porque al final del día impacta con otro proceso que viene siendo el sistema de administración, el debido seguimiento de un montón de actividades interesantes que nos llevan a pensar, ¿realmente estoy regular o no estoy regular en ese tema de impacto ambiental? Porque al final del día digo, ok, ya tengo un impacto ambiental, ¿no? Ahora, si tengo un impacto ambiental, ¿es estatal es válido? ¿No es válido? ¿Qué tendremos que considerar nosotros como regulados y nuestros buenos amigos para tomar la decisión de decir, ok, tengo un impacto ambiental, pero no sé, no puedo leerlo porque no entiendo la legislación ambiental? Primer punto sería acércate a los expertos para que puedan analizar la documentación y decirte, bueno, se trata de esto, pero sí hay opciones, ¿cierto, ingeniero? ¿Con qué opciones cuentan las genéricas? Porque a lo mejor el caso es tan específico que se tiene que analizar, entendemos, ¿no? Para que no quede como un punto de que, bueno, es que me dijeron que tengo que hacer esto, no. El aspecto es se analiza la información y se llega, por supuesto, a una estrategia para poder regularizarnos en materia de impacto ambiental, pero lo general, ingeniero, ¿qué pasa generalmente? Muy bien. Con respecto a los regulados que sí tienen una autorización de impacto ambiental, en este caso estatal, sí es vigente, considerando que se haya dado el debido seguimiento a las condicionantes. A ello hay muchos regulados que igual sí se tiene que haber realizado cierto tipo de actividades que tal vez en su momento en las resolutivos nos venían como condicionadas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? A veces la autoridad nos dice, pero es que esto tú le tuviste que haber dado aviso a la autoridad competente de que sí lo hiciste. Entonces, tal vez por a veces de que los regulados, pues sí lo hicimos, pero pues no tenemos ninguna evidencia, pero sí lo tenemos aquí. Nosotros como persona, como sus asesores, debemos hacer un diagnóstico como tal en particular en todas las materias, en que obviamente sí, los regulados le están dando cumplimiento en materia de residuos, le están dando cumplimiento en materia de aguas residuales, ya sea si cuentan con una fosa, ya sea si descargan al municipio, también están dando cumplimiento también a lo que es emisiones a la atmósfera. En esto pues es con el reporte de la COA, con contar con su licencia de funcionamiento ambiental. Entonces, todos este tipo de trámites, autorizaciones que como regulados debemos de cumplir, se lo hacemos saber a la dependencia. ¿Sabes qué? Yo sí estoy dentro y estoy dando cumplimiento
a todo lo que es en materia de protección al ambiente. ¿Por qué? Porque aquí están mis autorizaciones, aquí están mis bitácoras, mis manifiestos de mis residuos peligrosos, que tengo un tercero autorizado que pues le da el confinamiento indispensable para que pues mis residuos pues estén en un lugar realmente donde se les está dando el tratamiento como debe de ser. Entonces, nosotros como regulados en sí debemos darle todas esas evidencias a la autoridad de que sí estamos cumpliendo y que estamos dentro de todo lo que en su momento se nos emitió, ya sea en una autorización o en cualquier otro sistema. Ese es uno de los diagnósticos que nosotros como asesores les hacemos a los regulados para darles saber a la agencia o a aquel dependencia, ya sea la Semarnat o en conjunto con la CEA, de que sí estamos dando cumplimiento. Yo creo que es súper interesante lo que nos está comentando usted, pero me gustaría ir un poquito más allá. Me gustaría ir un poquito más allá y me gustaría preguntarle, entonces, aunque pareciera que ya nos quedó claro, porque su intervención va con esa claridad de tienes que hacer esto para tener esto y estar regular en esto, pero la pregunta más importante, ¿por qué es importante entonces contar con un impacto en materia ambiental? ¿Por qué es tan importante en materia de impacto ambiental? O sea, ¿por qué es tan importante ese concepto de debo de tenerlo y ahora, y si no tengo una autorización de impacto ambiental por haber construido antes del 88, después del 88, ¿por qué es importante esa parte, ingeniero? Bueno, una de las cuestiones que del presentar una evaluación de impacto ambiental meramente es para el cumplimiento en cuestiones de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es una ley que desde el 88 pues ha sido vigente y ha sido una de los artículos, o bueno, más bien una de las leyes que con bajo su artículo 28 debemos de cualquier sector o cualquier giro que quiera realizar actividades debe de dar primero un aviso a la autoridad de que va a realizar cierto tipo de actividades. ¿Esto por qué? Porque se hace una evaluación de impactos ambientales, una evaluación de entorno, una evaluación del entorno de influencia, en lo cual va a tal vez al momento de que se construye o se opera un proyecto, pues hay un radio de influencia el cual va a estar afectado en cuestiones ambientales. Es muy importante porque está dentro de una ley. Entonces, el incumplimiento a un cierto tipo de proyectos o en este caso al sector o a los regulados. Es importante que en su momento, si obtuvieron una autorización de impacto ambiental, hacer el diagnóstico, ver en qué situación está. Igual, si no cuentan con una autorización de impacto ambiental, podemos hacer se le podría decir que es un procedimiento en donde ahorita hacemos la evaluación como etapa de operación y mantenimiento. La agencia en su momento, en el 2017, sacó un acuerdo, el cual todos los regulados tienen la obligación y el derecho también de presentar un informe preventivo en donde nosotros como asesores o como expertos hacemos una evaluación de sitio y de diagnóstico en cuestiones de materia de impacto ambiental y qué es lo que se está impactando en las materias de agua, aire, suelo y demás. Nosotros, obviamente, hacemos este estudio, este diagnóstico y lo emitimos o se lo demos a saber a la CEA para que él también haga lo que es la evaluación pertinente, para que también nosotros también estamos diciendo, ¿sabes qué? Cuento con, no sé si cuento con una autorización o no cuento con una autorización, pero por eso yo regulado quiero estar bien contigo, quiero regularizarme y tú dime realmente qué debo de hacer y aquí yo te estoy diciendo todo mi diagnóstico. Cuento con esto, le estoy dando cumplimiento y porque quiero dar cumplimiento en todos los aspectos. Porque sí, es muy importante que todos los regulados, cualquier sector debe de darle el cumplimiento a la ley, que en este caso es el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. ¿Por qué? Porque son actividades que están descritas en esta ley como sector de jurisdicción federal
Y pues, en primera instancia, para cualquier etapa, ya sea de construcción, operación, que en su momento sea modificación o demás, debemos de darle el debido aviso a las dependencias para que ellos nos digan realmente qué hacer y nosotros también decirle, pues, en qué situación estamos en cuestiones de en materia de protección ambiental. Excelente. Y me gustaría, ahora sí, abusando de su experiencia y del tiempo que nos ha regalado para este webinar, y anclándome un poco en este slide que tenemos en pantalla, para todos aquellos regulados que, como bien comentaba hace unos momentos, van a tener la necesidad de hacer sustitución de tanques de almacenamiento porque conlleva una actividad correctiva porque ya se venció su vida útil del tanque y necesito sustituirlo. Pero viene esa parte de, si estás bien con tu informe preventivo, pues se revisa el informe preventivo, como usted bien dice, se determina cuáles son las acciones, pero ¿qué pasa para aquellos que no nos regularizamos y dijimos, pues yo ya tengo uno, yo ya vengo operando y pues no le veo caso meterlo, aunque la ley me dice que tengo la obligación de hacerlo, pero me llega el momento en que, wow, tengo que cambiar tanques, entonces sí o sí le tengo que darle aviso a la agencia, tengo que levantar la mano y decir, oye, en tema ambiental, voy a hacer este movimiento. ¿Qué tendríamos que considerar, ingeniero, para que no tengamos una eventual negativa de la autoridad de que no estamos en su radar de cumplimiento, como lo dice su slide en la primera parte, que previo al inicio se debe de solicitar a la CEA el tema de la evaluación de impacto ambiental? Por favor, ayúdenos un poquito para que todos nuestros buenos amigos puedan tener esa sensibilidad y esa información previa a la toma de decisiones. Claro, Lic. Bueno, con respecto a las modificaciones, o en este caso de que muchos regulados ya deben de realizar lo que es la sustitución de tanques y que en su debido caso, o en el peor de los casos, no cuenten con una autorización de impacto ambiental, que nunca la sacaron o que, bueno, tal vez se sabía el desconocimiento como tal de que pues tenían que tener una autorización de impacto ambiental, o en este caso también está el caso de muchas estaciones que pues operaron en el 88 y que pues nunca han realizado alguna modificación en sus estaciones de servicio y al momento de sustituir tanques vayan a realizar este tipo de modificaciones. Digo, bueno, con ellos pues el primero que podríamos hacer es tener una exención en cuestiones de materia de impacto ambiental. Esto pues en sí está regulado bajo una ley, que aquellas estaciones que operaron antes de 1988, pues no existía una ley que rigiera este tipo de actividades. Entonces nosotros podemos solicitar una exención en cuestiones de materia de impacto ambiental y posteriormente meter un oficio de modificación que como tal la CEA también ya lo tiene, donde vamos a describir las actividades que se van a realizar al momento de la sustitución de tanques. Aquí hablando de estaciones que en su momento pues fueron operadas antes de entrada de vigor de la ley, o sea, antes de 1988. De estaciones que entraron después de que la ley entrara en vigor, hablando de 1990 hasta la fecha, en este caso lo que sería importante realizar es nosotros realizar un diagnóstico de todo lo del cumplimiento en cuestiones de materia ambiental. ¿Por qué? Porque no todas las estaciones de servicio, pues, se van a tener que considerar en las mismas condiciones, ya que pues muchas estaciones de servicio, de acuerdo a la entidad federativa, de acuerdo, bueno, sí, las entidades de dependencias que regulan las cuestiones de materia ambiental, pues toman diferentes consideraciones. Aquí lo que nosotros podemos realizar es también una evaluación al sitio, ver, meter todas las actividades que se van a realizar en cuestión de la sustitución de los tanques, hacérselo saber a la CEA, sí, porque la CEA lo tiene que saber, este tipo de actividades lo tienen que saber, porque ellos también tienen la obligación de decirnos qué hacer. Por eso está la dependencia para decirnos, ¿sabes qué? Si vas a hacer la sustitución y si no cuentas con autorización de impacto ambiental, bajo su artículo 10 emitido en el 2017, ellos nos tienen que decir lo pertinente.
Y esto obviamente va a basarse bajo un procedimiento. Ellos nos tienen que decir, te vas a tal vez a regularizar de esta manera, debes de darle cumplimiento de tal forma. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen que evaluar, porque no todas las estaciones de servicio se tienen o se encuentran en las mismas condiciones. Y también tenemos que valorar las estaciones de servicio de acuerdo a su entidad federativa. ¿Por qué? Porque tal vez en su momento muchas estaciones de servicio se regularizaban solamente, no sé, contando con una licencia de uso de suelo o con una cédula de unificación, no sé, de zonificación, perdón, donde pues te daban permiso, ¿sabes qué? Si es un uso de suelo donde puedes poner una estación de servicio, ¿no? Entonces, es hacer un diagnóstico preliminar de todo para que obviamente nosotros posteriormente le digamos a la CEA que pues estamos con todo así de querernos regularizar con ellos y pues que le hemos dado cumplimiento en cierto tipo de materias en cuestiones ambientales y también al momento de hacer la sustitución de tanques pues darle aviso a las actividades previas de lo que vamos a realizar y ellos posteriormente nos van a contestar cuál va a ser el debido también, el debido, no sé, confinamiento o manejo de disposición final de esos tanques, porque esa es su obligación a ellos como agencia, decirnos cómo realmente hacer las cosas y el procedimiento de actividades a seguir. Qué importante es conversar sobre el tema ambiental, porque es tan apasionante tocar el tema de que todos esos elementos que empiezan a suscitarse alrededor de un documento que parecía tan sencillo de tener, cuento con un impacto ambiental, sí, pero lo cumpliste, no está condicionado, no está vigente, no está vigente. De hecho, ya estoy empezando a ver un par de preguntas interesantes en el chat. Ahorita, por favor, amigos, empiecen a escribirnos en el chat. Porque fíjense que la parte importante de todo esto es, ok, no tengo autorización en materia de impacto ambiental y requiero regularizarme. Como bien dice el ingeniero, te quieres regularizar, estudiemos el caso en específico, veamos cuándo iniciaste operaciones, qué documentos ambientales tienes, con qué sustentas el debido cumplimiento a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para hacer un trajecito a la medida. Permítanme llamarlo de esa manera. Porque al final del día es, tengo todo esto, agencia. Oye, agencia, necesito regularizarme. En base a las disposiciones legales que nos está comentando la ingeniero, tú tienes la facultad, dime el paso a seguir, porque derivado yo tengo que estar alineado en materia de impacto ambiental para los efectos del informe en temas específicos, mi informe preventivo, pero mira, tengo esta condición. Ah, bueno, la autoridad tiene que responder y en base a ese efecto nosotros entramos en acción de la regularización en materia de impacto ambiental, porque hay que tener muy en cuenta algo, ¿eh? Y me gustaría que esta fuera, que nos comentara un poquito la ingeniero, en razón de, a ver, y si llega la autoridad y no tengo el documento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ingeniero? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué hace la autoridad cuando llega? Muéstrame tu impacto ambiental y aquí está la situación. ¿Qué pasa, ingeniero? Bueno, en sí, si la autoridad llega con un supuesto de decir, ¿sabes qué? Obviamente hace una evaluación pertinente de todos los trámites, autorizaciones, pero sí, luego lo primero a lo que siempre nos solicita es la autorización en cuestiones de materia de impacto ambiental, que esta pues esté vigente. En este caso, la autoridad hace una evaluación exhaustiva todo, de qué sí cuenta, con qué no cuenta. En sí, las medidas que tal vez muchos regulados a veces se pueden espantar, ¿no? De decir, es que puede haber una medida cautelar, puede haber una medida de seguridad, ¿no? Eh, Cuando hay alguna visita y nos pida este tipo de autorizaciones, para ello, muchas veces la autoridad nos da la oportunidad de que vayamos con la dependencia, en este caso con la CEA, y decir, podemos tener bueno, esto ya va más enfocado a una situación legal de allanamiento en cuestiones de, ¿sabes qué? Cuento con esto, quiero regularizarme contigo ASEA porque tuve una visita de cierta dependencia, necesito regularizarme contigo, dime realmente lo que debo de hacer. La autoridad cuando visita, pues te da la oportunidad
de que en cierto día o en ciertos plazos puedas tú iniciar un procedimiento y poder dar cumplimiento en cierto tiempo. En sí, pues nosotros como regulados, pues debemos de actuar rápidamente, que obviamente ya sería una acción correctiva, ¿para qué esperarnos a eso, verdad? Mejor hay que ser preventivos y mejor de una vez en estos momentos, antes de que alguna autoridad nos pueda visitar, podamos hacer el diagnóstico. Nosotros también ayudarles a ustedes para hacer el diagnóstico pertinente y no lleguemos a esto. Pero en caso de que tengamos que hacer una acción correctiva, sería, obviamente la autoridad nos va a dar la oportunidad de poder, mínimo poder minimizar este tipo de incumplimiento, pues acercándonos con la dependencia. Pero Claro, en sí sería allanarnos totalmente, decir, ¿sabes qué? Si no cuento con nada, o si cuento pero solo con esto, o a medias, y ya la SEA tiene que hacer lo pertinente. Pero como les vuelvo a repetir, hay que tener mejor medidas preventivas en todos los aspectos y no una medida correctiva de tener a la autoridad ya ahí y no saber realmente, pues sí, del miedo a que pues nos puedan, no sé, tener una medida de seguridad, ¿no? Entonces, esa es la situación, llegar bueno, el peor de los casos sería eso, en cuestiones de que tengamos una autoridad, nos visite y no podamos mostrarle nada. Ellos, pues, sí nos darían tienen el derecho y la obligación también ellos de darnos el tiempo para que nosotros podamos dar cumplimiento a ese tipo de no conformidad en cuestiones de materia ambiental. sí, qué interesante lo que nos comenta, ¿no? Cuando llega una autoridad diversa, ¿verdad? A la agencia, porque bien sabemos que llega a la agencia, no tienes impacto ambiental, perdóname, te tengo que cerrar, porque es una de mis responsabilidades, no estás de manera legal operando en temas de impacto ambiental y te cierro. Cuando es una autoridad estatal u otro tipo de autoridades en materia ambiental, pues sí, como nosotros estamos regulados, ya a través de la competencia de la SEA, pues le dejan el descanso a la SEA, pero lo que tenemos que hacer, como bien dice usted, es hacer todo lo posible por prevenirnos, ¿no? Para evitar esos dolores de cabeza y que de repente llega la agencia y nos diga, bueno, te pongo sellitos, no puedes operar porque pues estás incumpliendo las regulaciones ambientales, inicialmente porque no cuentas con un impacto ambiental vigente y o registrado ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, aunado a que bien sabemos que, por ejemplo, todos aquellos que están obligados a instalar, por ejemplo, sistemas de recuperación de vapores y no tienen instalados, pasa exactamente lo mismo. Llegan y te dicen, como no lo tienes, y es una obligación ambiental, llego y te sello, es una acción, es una actividad preventiva en lo que te regularizas, pero como bien dice la ingeniero, hay que hacerlo ya, hay que empezar a revisar qué tengo y qué no tengo, acercarse con los expertos para que puedan apoyarnos al respecto. Permítanme, por favor, pasar un par de preguntas. Ya estamos en la sesión de preguntas. Rápidamente me gustaría comentar, ingeniero Omar, tenemos una pregunta interesante de María del Pilar León. Mis asesopa apenas me dieron la constancia de registro. ¿Qué tiempo aproximado para su autorización? O sea, seguramente nos pregunta qué tiempo más o menos se tardan en entregarle la autorización. Ok, actualmente sí están contestando bastante rápido. La verdad es que sí están contestando, si el trámite es reciente. Ingeniero, tenemos un pequeño detalle con su audio, no lo alcanzamos a escuchar. Muchas gracias. Disculpe, Lick. Le comentaba que es muy rápido actualmente. Si el trámite es reciente, no se tarda menos de 3 meses en que le respondan. Ahora sí están respetando eso de los 90 días y la verdad es que en los últimos trámites que hemos hecho en el tema de conformación, sí la respuesta es bastante rápido. Yo creo que en máximo 2 meses ya va a tener la autorización para la implementación. Excelente, entonces, nuestra querida amiga María Pilar, a correr ya con el salchisopa, por favor, porque ya tenemos los tiempos bastante cortos para la situación de la retroalimentación con nuestros colaboradores, la reactivación de actividades hace quién.
etcétera, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar, fíjense que qué interesante que tienen bastantes preguntas en tema ambiental. Por favor, ahora le vamos a ceder el micrófono un poquito a la ingeniero Luz para que nos ayude para responder estas preguntas. Nuestro buen amigo Lorenzo Hernández nos pregunta, si en caso de haber hecho la evaluación de impacto ambiental, pero haberla extraviado, ¿qué procedería o qué podemos hacer? Interesante la pregunta. Una pregunta, ¿la autorización de impacto ambiental fue emitido por la agencia o por la entidad federativa de, no sé, el estado? Muy bien, vamos a esperar que nuestro buen amigo Lorenzo nos responda para saber Oh. cuál sería la... Ah, sí, nos pone, sí, por la agencia. Muy bien. En este caso, en sí la agencia tiene un trámite en el cual nos puede emitir certificados en cuestiones de resolutivos, ya sea en cualquier tipo de trámite. Este tipo de certificados, nosotros tenemos que emitir un oficio, o bueno, ustedes como reclamados emitir un oficio para que nos pueda emitir el resolutivo pertinente. Igual tiene costo de derecho y pues el tiempo para que nos pueda emitir este tipo de certificados va como de 20 días a 40 días hábiles. Pero como la agencia tiene Excelente. todo, bueno, tiene todo resguardado, todo es electrónico, pues ellos sin ningún problema nos pueden emitir los certificados de sus resolutivos. Perfecto. Nos hace otra pregunta, nuestra buena amiga Argelia Gutiérrez nos dice, ¿se requiere un informe preventivo para cada etapa? Es decir, para la etapa construcción, para la etapa operación de mantenimiento, operación y desmantelamiento, o es un solo informe preventivo? Nos pregunta nuestra buena amiga Argelia, ingeniero. Muy bien. El informe preventivo solamente aplica para el inicio previo a actividades. ¿A qué me refiero? A la etapa de diseño y construcción, ya que, como dice su nombre, un informe preventivo prevé las diferentes actividades en cuestiones de impacto ambiental que se puedan generar en esa etapa del proyecto o en su totalidad, porque se hace una evaluación de las 3 etapas, tanto en construcción, operación y mantenimiento. En caso de que vaya a realizar alguna modificación, pero que ya haya obtenido una autorización en materia de impacto ambiental, solamente se hace un trámite en donde nosotros, o bueno, en donde ustedes solamente describen las modificaciones a realizar. Estas modificaciones en sí se describen en este formato, la CEA también tiene ese formato y nada más se hace la evaluación a ese tipo de actividades. Si las actividades se llegan a evaluar en que impacten más de lo que se evalúa en su primer estudio, que es el informe preventivo, ellos ya nos van a decir lo pertinente en si presentar un informe preventivo de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente las actividades van a estar fuera de lo que las actividades van a tener un impacto ambiental más alto que en lo que en su momento se evaluó en el primer informe preventivo. Pero si no es el caso, nada más es la presentación de las actividades, de lo que se va a modificar de acuerdo al primer proyecto que se autorizó y ya ellos nos dan la resolución o la autorización que también va de la mano con la primera autorización de impacto ambiental. Excelente, excelente y tan amplia su explicación, ingeniero. Me gustaría tocar otras dos preguntas muy rápidas. Una es de nuestra buena amiga Guadalupe. Dice, nuestra estación inició operaciones antes de 1988. Dentro de 2 años nos tocaría la sustitución de los tanques, ¿no? Entiendo que traen medición en razón de su última colocación de tanques. ¿Se recomienda ya iniciar con el trámite de la exención? ¿Se recomienda, ingeniero? Sí, sí se recomienda que hagamos lo que es la exención del trámite del informe, bueno, más bien de autorización de impacto ambiental, perdón. Y también es importante que sepan que debemos de validar y de comprobar
que en efecto la estación de servicio inició operaciones antes del 88. Esto puede ser con planos arquitectónicos, algún dictamen que en su momento se les emitió por parte de una autoridad, algunas licencias de uso de suelo o licencias de construcción también, que tal vez en su momento en su entidad federativa tal vez se pudo haber realizado. ¿Por qué? Porque la agencia, bueno, la dependencia nos solicita comprobar que realmente la estación operó antes de entrada en vigor de la ley, para que ellos nos puedan extender o nos puedan autorizar una evaluación de impacto ambiental sin necesidad de presentar un estudio, por obvias razones de que pues no existía una ley que regulara este tipo de actividades. Pero es importante que podamos comprobar que sí, en efecto, iniciamos actividades antes de 1988. Qué interesante, de verdad que qué interesante, qué apasionante. Hablar de esos dos elementos tan importantes en este webinar, nos tomamos la libertad de ampliarnos un poquitito más para poder dilucidar un par de preguntas que encontramos en el chat. Quiero comentarles a todos nuestros demás amigos que nos están haciendo preguntas en el chat. Tenemos el debido registro de sus correos. Vamos a ponernos en contacto con ustedes, vamos a copiar su pregunta y les vamos a responder vía correo electrónico para que ustedes no se puedan quedar con dudas. Y por favor, tienen ahí, staff, si me ayudas por favor nuevamente a colocar el correo electrónico en el cual pueden tener acceso para mandarnos todas las preguntas que quieran. Por favor, mándenos a ese correo. Nuestros expertos en la materia, el ingeniero Omar de la Cruz para el tema de Sacisopa, nuestra ingeniero Luz del Carmen para efectos de temas ambientales, por favor, no duden en preguntarnos, porque recuerden que un regulado bien informado toma mejores decisiones. Informémonos, recibamos información de los expertos, analicémoslo en conjunto y sobre todo, busquemos la mejor estrategia para los efectos correspondientes, ¿verdad? Me están pidiendo el correo electrónico, ¿sí? Nuestro correo electrónico donde recibimos todas las preguntas relacionadas con nuestros webinars. Se los estoy ahorita colocando aquí, para que por favor ahí las bajamos, las revisamos, todas las preguntas que ustedes tienen, colóquenlas en el chat, también bajamos del chat todas las preguntas. De verdad, yo estoy bien agradecido con todos nuestros buenos amigos que nos compartieron el día de hoy su tiempo y sobre todo sus preguntas, porque esto nos permite tener esa vinculación con ustedes y aportar a esa vasto conocimiento que hay dentro del tema regulatorio, en el tema que para nosotros nos atañe, que son estaciones de servicio, algunos transportistas por aquí, también dentro de los invitados. Muchas gracias, ingeniero Omar de la Cruz, por su presencia. Muchas gracias, ingeniero Luz del Carmen. Para nuestro buen amigo Jacobo y nuestra buena amiga Guadalupe, sí, claro que sí, podemos nosotros contactarlos para efectos de lo que nos están solicitando dentro del chat. Mis queridos amigos, gracias, de verdad, muchas gracias. Son temas tan extensos que a veces el tiempo se nos viene encima. A nombre de CMX 360 y de nuestro CEO, la licenciada Celi Moscosa, les agradecemos infinitamente su tiempo y sobre todo su atención a este webinar. Vamos a seguir lanzando webinars conversatorios sobre ese tema, conversando con expertos en la materia, con expertos en muchos campos, en muchos rubros, integridades mecánicas, cumplimientos de análisis de riesgos, temas de prevención, temas de corrección. Lo que nos interesa muchísimo es de que ustedes tengan elementos suficientes para toma de decisiones y sobre todo para hacer las implementaciones propias de las obligaciones que ya tenemos encima. Una de ellas es SISOPA y otro que no debes olvidar, que también vamos a dedicar un webinar completito para esto, Sistema de Gestión de Medición, Controles Volumétricos y mis obligaciones ante el SAT. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, María José. Por supuesto, nos ponemos en contacto con usted y cuente con nosotros.
Nuevamente un fuerte abrazo virtual desde aquí, desde Toluca, Estado de México. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero Luz. Gracias, Omar. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.